Estamos llegaditos recién de Juliaca, estamos en la ciudad de Lima, en el distrito más grande de Cono Norte, Puente Piedra. Y nos encontramos con John Leiva, manager de las muñequitas de Sally, que precisamente las muñequitas la han hecho llorar. ¿Quién será? John nos va a decir. ¿Cómo está, John? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Ante todo, gracias, Juliancito, por visitarnos. La verdad, estamos trabajando a 200 por hora porque, bueno, hay cositas que pasan en la vida y como verás, estamos aquí en nuestro distrito de Puente Piedra. Claro, hoy es viernes, ¿no? Hoy jueves. Mañana tenemos un evento con nuestro amigo Renan Espinosa que está lanzándose para Puente Piedra. Y bueno, estamos apoyándolo con todo lo que es ahí está el escenario. Escenario estelar. Claro. El día de mañana estaremos compartiendo escenario con Marisol, la Magia del Norte y muchos artistas. No solamente estás en el folclore, sino estás en actividades... Bueno, la verdad nosotros venimos trabajando ya, solamente que no lo hacemos muy público porque siempre hemos sido perfil bajo. Nosotros realizamos varias actividades especiales, fiestas patronales, campañas políticas, eventos corporativos y gracias a Dios estamos metidos en todos los rubros. Pero cuéntame el caso de las muñequitas de Sally. ¿Qué ha pasado? Ay, bueno, como tú, Julián, comprenderás, yo he sido fan, hincha de una artista que la he defendido a capa y espada en muchas ocasiones, a las cuales hoy por hoy su manager me las pagó muy mal. Después de haber andado hasta el día lunes con ese tipo, hemos andado y mira con lo que me llego a enterar por la noche. Yo pensaba que la fiesta de aniversario iba a ser en otro local, pero ahora tú me sorprendes que vas a regresar a tu casita de siempre. Bueno, nosotros en un inicio queríamos hacerlo en un distrito más allegado, en un local, tal vez no por el hecho que aquí no tengamos público, por ahí no, sino que queríamos abrirnos un poco más, porque el sueño del artista es siempre abrir más mercados, más estar bien en todos lados. Y bueno, gracias a Dios nos hicieron, como dice, patalear. ¿Qué pasó? Cuéntame, a ver. Bueno, en conclusión, vino otra pata, como tú sabes, la del mafioso, soltó más billete y nos quitaron el local. Uy, qué pena. Bueno, y dejar ahí, tal vez porque en mi aniversario estará Sonia Morales, porque tal vez la otra artista no la pasa, no lo sé, pero ¿qué podemos hacer? Hay que seguir caminando. La alternativa entonces es el local. No, bueno, de ahora, Puente Piedra, ahora ¿no? todo se está concentrando exactamente en el local Brisa de los Andes de Puente Piedra, donde ya tenemos toda la cartela confirmada. Agradecer el respaldo de muchas personas que en estos días nos han brindado su apoyo, a dueños de radios de la, como tú llamas, la PPP, ¿no? RPP. RPP. Bueno, adelante. Bueno, agradecer a todos los chicos, agradecer a todo el público que ya nos están brindando su apoyo a través del Facebook, a través de las llamadas, preguntando qué es lo que ha pasado, porque todos se quedan sorprendidos ya que la amistad que nos unía una amistad muy estrecha y bueno, dejémoslo todo a Dios y ahí nomás. Te repregunto, ¿no habrá sido un malentendido y un poquito que tú te estás alterando? No, Julián. ¿Confirmado? Tú has escuchado la grabación que yo tengo y por respeto a la amistad que en algún momento tuve con esa persona, yo quiero dejarlo ahí, pero yo te he hecho escuchar la grabación, a las cuales ves qué prepotente es esa persona. Dejemos de un lado esto y cuéntame principalmente cuántos años cumplen las muñequitas de Sally, por favor. Bueno, el aniversario son 5 años de carrera artística que viajamos costa, sierra, selva, nororiente del Perú, hemos estado en Juliaca, tanto en Trujillo, Cajamarca, Ancash, y bueno, agradecer a todo el Perú, y no solamente al Perú, hemos ido a Bolivia, hemos ido a Chile, hemos ido a Argentina, a las cuales agradecer a toda la gente que verdaderamente está, que nos respalda, ahora con un nuevo material discográfico. Invítale a todos los fans para cuándo va a ser la fiesta, este sábado. Bueno, este sábado 31 de mayo en el local Los Portales, Guayomba. ¿Lo cortas ya? No, no es Los Portales, es un error. Claro. No lo voy a cortar. En el local Brisa de los Andes, en el kilómetro 27 de la Panamericana Norte, estaremos recibiéndole con 2 poderosas bandas, la banda Santa Cecilia Cata por un lado, la banda Centro Musical Pomapata por otro lado. Estaremos con nuestra internacional, la patrona del folclore como es Sonia Morales, estaremos con la triunfadora, la que revienta locales aquí en el Cono Norte, como es nuestra amiga Noemí Guamán, nuestra gran Jacqueline Puente. Tendremos a 2 orquestas como es Juventud Yacus del gran Tony Garay, la orquesta Yipta de Carhuaz, tendremos al grupo Guinda de nuestro amigo Carlitos Morales y por supuesto la animación de Lady Guillén, Daisy Araujo y por supuesto las muñequitas de Sally en todo su apogeo, nuevo vestuario, nuevos temas, un escenario de lujo, un escenario de primera como siempre acostumbramos al público. Este sábado 31 en los
en el local Brisas. Brisa de los Andes. De Gracias, Puente Piedra. gracias maestro, que sea los